RTM Paraguay presenta Código Vital, la clave de tu sentido. Hola, hola, ¿cómo están, queridos amigos? Esto es Código Vital, estamos iniciando otro programa. Estoy muy feliz, estoy emocionada de poder volver a compartir con ustedes, de que nos podamos ver, estemos más cerca, pero no estoy sola, como aquí ven, estoy bien acompañada de mis queridos amigos Guille Gallo y Pablo Vázquez. ¿Cómo están, chicos? Hola Liz, hola Pablo y hola a la querida audiencia que siempre nos sigue. Hoy estaba pensando eso, que hay muchísima gente que nos escucha o nos va a escuchar en algún momento del año, en algún momento de la temporada, y es demasiado increíble poder llegar a tanta gente, así que muy contento, pero también sintiéndome muy responsable de lo que vamos a comunicar. Hola a todos, ¿cómo están? Compañeros, Liz, Guillermo, muy contento de compartir con ustedes, también con la audiencia, así como dijo Guillermo. Bueno, espero que el mensaje que tengamos llegue, no importa si es de día, de mañana, de tarde, de madrugada, de noche, lo que sea, pero que el mensaje llegue y que les sirva, que sea de crecimiento y de bendición para cada uno de ellos. Bueno, yo quiero comenzar así bien fuerte luego, con una pregunta así bien profunda, así que les voy a hacer pensar, ¿cuál fue el día que ustedes se acuerdan que más solos se sintieron en su vida? ¿Se recuerdan de algún momento? Yo voy a comenzar contando mi experiencia, que es cuando me acababa de mudar a la Independencia, ¿verdad? En mi departamento. A los 35 años. No, mentira. ¿A los cuántos te mudaste? A los 27 años. A los 20, mira, muy linda edad para mudarse solo. ¿Verdad? Yo también Sí. Me mudé solo a los 27. Podemos hacer un puñito acá en Me encanta. Bien ahí. A los Bueno, 27. 27 años era, porque a mí siempre me decía papá, hasta los 27 años mi hija te puedes quedar acá, después, así era, o casarte o irte, ¿verdad? Pero obviamente lo decía. Lo primero no pasó todavía, pero va a pasar, Liz. Ay, obviamente decía en broma, ¿verdad? Porque yo lo tomo así, porque cada fin de semana me suelo ir a casa de mis padres, ¿verdad? Así que nunca me fui del todo. Pero era como una... Ya estaba obligada por el ajetreo del trabajo a mudarme. Y yo me mudé con mi hermana, la menor. Sin embargo, ella tuvo sus vacaciones así en un lapso de unos 3 meses y me quedé sola, pero sola. Esos fueron los momentos... Y yo encima soy muy llorona, porque siempre viví rodeada en la casa de mamá, siempre era como una casa comunitaria, mucha gente, todos llegaban, todos entraban, salían. Entonces estaba acostumbrada a eso y encontrarte sola en unas 4 paredes, encima súper chiquito el departamento, y era, no, acá yo no aguanto. Y yo lloraba y yo me arrodillaba y le oraba a Dios porque me siento tan sola. Y en un momento dado, en uno de esos días así, fue muy difícil. Agarro y me voy a la casa de mi mamá a las 10 de la noche. Agarro mi auto y me voy. Yo llego ahí a las 11 de la noche en la casa de mamá, en otra ciudad, así. Y todo se sorprende, ¿verdad? Yo no quiero estar sola, le dije. Yo no quiero estar sola, yo no aguanto. Entonces me dijo mi mamá, yo te pago el combustible, vení todos los días otra vez. Y era pagar departamento, pagar combustible, no, medio que no. Mi economía se iba a ir al tacho, entonces me tuve que ir acostumbrando. Dios me ayudó, pero esos fueron los momentos que no les recomiendo, así cuando sos una persona muy dependiente, ¿verdad? Muy familiar, te encontrás con una cosa horrible, una sensación muy, muy dura. Y ahora, gracias a Dios, ya me fui acostumbrando a esos, digamos, ajetreos. Tengo personas, por ejemplo, en mi departamento donde no me siento tan sola, son amigas, amigos que están ahí, entonces, o salgo con otras personas. No me siento tan sola, y cuando me toca estar sola, ya aprendí como ese trayecto, ya Dios me curó de esa situación. Yo no sé si ustedes se acuerdan, también ha sido un momento muy fuerte en donde se sintieron muy solos. Yo sí, y fue bastante triste también, que fue el día después de enterrarla a mi mamá. Fue uno de los momentos más duros de mi vida, porque el llegar a mi casa, bueno, en ese entonces tampoco ya no era más mi casa, pero la casa de mis padres, y verle a mi papá tan solo. Y yo, que mi mamá era la alegría de la casa, era la que nos hacía, nos mimaba, nos hacía la comida, ¿verdad? Y mi mamá era muy amiga mía. Mi mamá era, aparte, yo creo que ella fue una increíble mamá. Pero sobre todo fue una muy buena amiga en mi etapa de mi adultez, o sea, mi juventud adulta, porque me ayudaba en muchas cosas. Entonces creo que fue ese el momento más duro para mí, donde más solo me sentí, donde menos tenía ganas de hacer nada.
porque realmente la muerte de mi mamá fue muy fuerte, porque fue en 3 semanas. Ella en una semana estaba con nosotros, 3 semanas después estábamos en su funeral. Entonces no fue algo planeado, no fue algo para Nadie lo cual te preparó te preparás. Sí, entonces para creo eso. que fue ese momento donde me sentí muy solo. Bueno, yo creo que es muy importante todo lo que estamos hablando porque la soledad, el sentirse solo se manifiesta de varias maneras. En mi caso particular, yo me sentí solo estando rodeado de 1000 personas, ¿verdad? Yo creo que varias personas que están viendo, van a estar escuchando el programa, van a entender a qué me refiero. Porque cuando entras en una etapa en la que ya sea te sentís solo, incomprendido o de repente no encontrás con quién conectar, porque estamos hablando de relacionamientos, ¿no? Te comenzás a apartar, te comenzás a sentir solo, comenzás a hacer las cosas solo, pensás que podés hacerlo, resolver todas las cosas vos solo, pero al final del día te das cuenta que no. Y ahí es cuando te cae la ficha, ¿qué está pasando, verdad? Hubo una época que me sentí muy solo, llegaba a casa, salía de casa, llegaba a casa, salía de casa, esa era mi rutina, no hablaba con nadie, nadie tampoco, o sea, al menos yo en mi perspectiva sentía que nadie tampoco se comunicaba conmigo, pero no era así realmente, ¿verdad? Cuando uno pasa esta etapa de, voy a decir el nombre de la depresión, viste que ahora en redes sociales decís algo y te silencian, ¿verdad? Pero hay que hablar de eso, ¿verdad? Cuando uno pasa la etapa de la depresión, de ese sentimiento de soledad injustificado muchas veces, uno realmente puede tomar decisiones incorrectas que pueden marcar no solamente tu vida, sino la vida de los demás. Gracias a Dios, no ocurrió eso conmigo. Hubo gente que buscó conectar conmigo, hubo gente que se comunicó, que habló, y gracias a ellos, y porque fueron un instrumento de Dios en mi vida, estas personas me mostraron la realidad. Y hoy en día puedo decir, bueno, que esa etapa se superó y puedo comprender muchas cosas que hoy día gente a mi alrededor está pasando. Entonces yo creo que esa etapa en la que me sentí tan solo, ponerle que habrá sido hace unos 4 o 5 años más o menos, fue una etapa no solamente de un sentimiento de soledad, sino que también de una forma de aprendizaje que Dios permitió que pase para entender el por qué. Vos, por ejemplo, maduraste, ya sabes estar sola, hacer tus cosas sola. Guillermo, yo creo que se volvió más empático por las personas que sienten una pérdida, ¿verdad? Una pérdida familiar. Y yo me volví ahora más empático para aquellas personas que tienen todo, que tienen su familia alrededor, pero de igual forma se sienten incomprendidos y se sienten solos. Entonces, nuestras experiencias yo creo que van sumando y vamos entendiendo que la soledad se manifiesta de varias formas. Y somos capaces de comprender eso ahora. Y yo quiero enlazar todas nuestras experiencias con una reflexión que seguramente más de uno ya escuchó, ya leyó por algún lado, y que a mí me tocó muchísimo. Bueno, les voy contando, es el sueño de un hombre. Él soñaba que estaba caminando por la playa con el Señor, con Dios, ¿verdad? A través del cielo iban pasando las escenas de su vida y él dice: por cada escena que pasaba encontré 2 pares de pisadas en la arena. Una eran las mías y otra eran las de Dios. Cuando la última escena pasó, miré atrás hacia las pisadas en la arena y noté que muchas veces en el camino quedaba solamente un par de pisadas. Noté que eso sucedía en los momentos más difíciles de mi vida. Le pregunté entonces a Dios, dice este muchacho o esta reflexión: Señor, me dijiste cuando decidí yo seguirte que estarías conmigo a lo largo del camino. Pero durante los peores momentos de mi vida había en la arena solamente un par de pisadas. No comprendo por qué me dejaste cuando más te necesitaba, le dice. A mí me emociona leer un poco esta reflexión. Dice, el hombre justamente en ese momento estaba pasando por una etapa muy difícil de su vida, se sentía abrumado, tenía problemas y él se preguntaba si realmente Dios estaba con él, porque se dio cuenta que las pisadas en la arena eran una sola, ¿verdad? Cuando él estaba pasando momentos difíciles. ¿Y qué dice? ¿Cuál es la respuesta? La respuesta de Dios fue: Hijo mío, nunca te abandoné. En esos momentos de sufrimiento, cuando peor estabas pasando, no eran tus huellas las que aparecían sobre la arena, eran las mías mientras yo te cargaba en brazos. Y al principio hicimos esta pregunta de cuál fue el día que nosotros más nos sentimos solos en nuestra vida.
Y yo te puedo asegurar que hasta en ese día Dios estuvo bien pendiente de vos, pensando y pasando cada cosa que vos pasaste, secando cada lágrima que salieron de tus ojos. Él nunca nos abandonó. Y vemos en la Biblia con varias personas, porque a veces también se malinterpreta esto en el cristianismo, de que vos nunca te tenés que sentir solo, de que vos nunca tenés que pasar por pruebas, nunca tenés que pasar por momentos duros. Si vos sos cristiano, todo te tiene que ir bien, ¿verdad? Y vemos en la Biblia hombres que se sintieron igual así que vos, o que nosotros, o que esta historia, ¿verdad? Que es una muy buena historia, ¿verdad? Gente que dijo, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Verdad? Elías dice que, siempre me llama la atención de Elías, dice que él se fue y se puso abajo de un árbol en el desierto y dijo, acá me quiero morir no allá, ¿verdad? Nosotros a veces tratamos de idealizar el cristianismo como un mundo y fueron felices para siempre, y no es así, ¿verdad? Y en esos momentos yo creo que pasan dos cosas. La primera es donde se ejercita nuestra fe, ¿verdad? Y hay una frase que a mí me gusta mucho que dice, la prioridad de Dios no es verte feliz, sino es verte maduro, verte listo, verte presto para servirle. Y eso a veces genera tristeza, ¿verdad? Mi pastor siempre decía, uno aprende más de un funeral que de una fiesta de cumpleaños, ¿verdad? No sé si le pasó que se fueron a un funeral. Bueno, yo estoy hoy, parece muy funerario, ¿verdad? Chiste negro entre paréntesis, cortar más de Cristian. Yo estoy mucho hablando de eso, pero es la verdad, ¿verdad? Cuando yo me toca ir a un funeral, ya sea a tocar o acompañar a un amigo, o a tal vez dar unas palabras, uno aprende, uno se valora, uno llega a casa, le abraza a su familia. Y son esos momentos donde el conocimiento y la fe crece, ¿verdad? Y el Salmo 23 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Una de las cosas que quiero decirte a vos que nos estás escuchando es que la presencia de Dios no es determinada por los sentimientos que estás sintiendo, valga la redundancia, en ese momento. La presencia de Dios no puede ser medida por si te sentís solo, porque su palabra dice, llamad y se os abrirá. Buscad y hallaréis. El que me busca me encuentra. Siempre y cuando vos ahí donde estés, y este salmo nos prueba eso, vos decías cerrar tus ojos, arrodillarte o simplemente sentarte o estar parado, ¿verdad? Porque la presencia de Dios tampoco se mide por nuestra postura. Decirle, Señor, me siento solo. Nosotros tenemos que ejercitarnos por fe de que Él está. ¿Qué es la fe? La fe es decir, yo no siento, pero yo estoy seguro. Es la certeza de lo que no se ve. Es decir, yo no necesito que pasen cosas para que yo crea. Porque elijo creer, ¿verdad? Entonces yo quiero decirte a vos, ya que me gusta este programa porque estamos empezando con los botines para arriba, como se dice. Si vos alguna vez te sentiste solo, no podés medir tu soledad o la falta de la presencia de Dios por tus sentimientos o tus emociones, sino por su palabra. Y su palabra dice que inclusive cuando estás en pecado, porque la palabra dice que Dios no rechaza un corazón contrito y humillado. Entonces, Dios siempre va a estar ahí. Dios sí, y eso es lo que nos gana del amor de Cristo. Yo estoy aprendiendo mucho sobre el amor de Dios, porque muchas veces buscamos el amor de Cristo ¿hacia dónde? Yo voy a seguir de Cristo porque quiero para mi esposo. Yo voy a seguir de Cristo porque quiero para mi mujer. Porque quiero para mis hijos, quiero para mi casa, quiero para mi auto, ¿verdad? Pero yo le sigo a Cristo porque Él no se rinde conmigo. Ese es el amor, ¿verdad? Si yo te digo a vos ahora, Liz, que estás soltera, viene un muchacho y le amás y se casa contigo y te engaña una vez, ¿le vas a perdonar? Probablemente no sé, ¿verdad? Ponele que soy demasiado espiritual y me decís que sí le voy a perdonar. Ok, perfecto. Si te engaña 2 veces, pero ponele que demasiado espiritual sos. Sí, yo le voy a perdonar, porque amo mi matrimonio. Y si te engaño una tercera vez, allá decir, no, ya está. Y nosotros hacemos todo eso del día con Cristo. ¿Y sabes lo que hace Cristo? No se rinde con nosotros. Uh-huh. Así que yo quiero animarte nomás a eso, basado en este capítulo, que Dios no nos deja. Código Vital, la clave de tu sentido. Sentado en su trono.